La comunicación, titulada Estrategias docentes para abordar la educación sexual en el aula, es presentada por Laura Alonso, Elena Sevilla, Elena Ruiz y quien les habla, María Fernández. El trabajo está vinculado al proyecto GDSEX de I+D+I y parte de la idea de que la escuela ha de fomentar el aprendizaje académico junto con una educación integral. Distintas definiciones de educación sexual se dirigen a garantizar la información relacionada con la sexualidad durante todas las etapas del desarrollo psicológico. Por tanto, la educación sexual ha de promover el aprendizaje del conocimiento sexual, combinando las ideas previas que tiene el alumnado con una información objetiva y rigurosa de la sexualidad humana y fomentar también actitudes positivas. En este proceso el profesorado es clave porque es quien tiene que impartir la educación sexual en los centros educativos, para lo cual es necesario que posea las competencias y las formaciones adecuadas en esta temática. En el marco metodológico del proyecto partimos de unas preguntas de investigación. ¿Cómo entiende y aborda el profesorado en la comunidad de Castilla y León la educación sexual en el aula y cómo percibe los aprendizajes previos relacionados con la educación sexual? Nuestro objetivo es indagar cómo aborda el profesorado la educación sexual y las prácticas educativas que emplean para introducirla en el aula y en los centros educativos de la comunidad. Para ello se utilizó un enfoque cualitativo interpretativo. Como método de recogida de datos se utilizó la entrevista en profundidad. Para ello se entrevistó a 17 docentes de la comunidad autónoma de Castilla y León, 4 hombres, 13 mujeres, entre 24 y 63 años de edad, con distintos antecedentes formativos y una experiencia docente de entre 1 y 35 años. Todos impartían docencia en las distintas etapas educativas de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Se preguntó qué entendían por educación sexual, la necesidad de abordarla en el marco escolar y cómo la impartían en sus aulas. Y también se indagó sobre la formación previa. Para el análisis de la información se realizó un análisis sistemático de contenido siguiendo las orientaciones de Brown y Clark. Los datos se analizaron inductivamente, pues los temas identificados están fuertemente vinculados a los datos mismos. Finalmente se dio nombre a los temas únicos y diferentes que daban respuesta a nuestras preguntas de investigación. Se presentan los resultados relacionados con los conocimientos que poseen los docentes sobre educación sexual y su necesidad de abordaje en el aula, quienes consideran que deben impartir educación sexual y la formación previa que deben tener y cómo se está llevando a cabo en los centros educativos de la comunidad de Castilla y León. Sobre el tema 1, al definir educación sexual, el profesorado encontró grandes dificultades a la hora de explicar su visión. Algunos indicaban abordarla, otros no, y quienes lo abordaban, sobre todo, era el profesorado que impartía determinadas asignaturas, como por ejemplo ciencias naturales y biología. También señalan la falta de formación como obstáculo principal y coinciden en su mayoría en que la educación sexual es necesaria. El siguiente tema, al respecto, hay diferentes opiniones. Algunos indican que debe de ser impartida por docentes, tutores, especialistas y profesorado formado e indican nuevamente no haber recibido formación y si la han recibido ha sido por interés particular, por ejemplo de forma online.
Sobre el abordaje de la sexualidad en el centro educativo, el profesorado informa no haber incluido contenido sobre educación sexual en la programación general anual. Oscila entre el conocimiento y desconocimiento de protocolos en el centro sobre el bullying y el acoso homofóbico o incluirla, como se ha dicho anteriormente, en asignaturas específicas, etc. Entre las conclusiones cabe destacar que los resultados de este trabajo corroboran las carencias formativas de los docentes sobre contenidos y estrategias metodológicos para abordar la educación sexual en el aula. Muchísimas gracias por el interés en la temática y por haber tenido paciencia de ver este vídeo.